El mundo no premia a los honestos, premia a los que saben cuándo serlo. No te ignoran porque seas invisible, te ignoran porque eres predecible. Cada vez que explicas, pierdes. Cada vez que justificas, te debilitas. La sumisión disfrazada de amabilidad es la cadena favorita del mediocre, y quien más habla de su poder es quien menos lo tiene. El verdadero dominio no levanta la voz, se retira en silencio. Si estas palabras te generan rechazo, bien, porque lo que sigue no es terapia motivacional para egos heridos. Esto es para quienes entendieron que el mundo tiene reglas que nadie enseña, pero todos usan. Si buscas técnicas para manipular y sentirte superior, este no es tu lugar. Pero si intuyes que existe una arquitectura invisible detrás de cada interacción humana, cada negociación, cada relación, entonces hazme un favor. Suscríbete. No como favor a mí, sino como recordatorio para ti mismo de que esto importa. Y escribe en los comentarios la emoción exacta que sentiste al leer estas primeras líneas. Hazlo porque nombrar lo que sientes te da poder sobre ello. Hubo un hombre en el Renacimiento que decidió decir la verdad, y lo odiaron por generaciones. Nicolás Maquiavelo no escribió para ganar amigos. Escribió para describir la realidad sin filtros morales, y eso lo convirtió en villano. Porque la humanidad tolera la mentira cómoda, pero castiga la verdad incómoda. Maquiavelo vio que las personas no actúan según sus palabras, sino según sus intereses, y tuvo el coraje de escribirlo. Ese coraje lo convirtió en sinónimo de maldad, cuando en realidad solo fue sinónimo de claridad. Pero existe algo más peligroso que carecer de poder. Es creer que lo ejerces cuando solo generas ruido. La multitud vive engañada. Piensan que gritar es imponerse, que exigir es comandar, que ser transparente es ser auténtico. Viven expuestos, completamente legibles. Y lo legible es manejable. El ego débil se protege con agresión. El fuerte se protege con distancia. El optimismo ingenuo asume buenas intenciones en todos. Y esa ingenuidad tiene un costo que se paga con tiempo, energía y oportunidades perdidas. La adicción a la aprobación es la peor de todas, porque quien necesita validación externa ya entregó su centro de poder. Si todavía te identificas con esa masa, detente aquí, de verdad, porque lo siguiente no es instructivo, es revelador, y no todos están preparados para verse sin los velos que construyeron. Hablemos ahora del juego profundo, el que funciona en silencio. La manipulación inversa no es decir lo opuesto para obtener lo que buscas. Eso es teatro barato. La verdadera manipulación inversa es diseñar un espacio vacío tan preciso que la otra persona lo complete con exactamente aquello que tú anticipaste. No empujas, creas gravedad, y ellos caen, convencidos de que fue elección propia. El ego humano tiene una arquitectura fija. Todos creen que el suyo es especial, pero todos funcionan igual. Necesitan sentir autonomía, rechazan cualquier imposición y responden a la presión con rebeldía automática. Esto se llama reactancia, y es tu herramienta más valiosa. Cuando alguien percibe amenaza a su libertad, contraataca. No por convicción, sino por necesidad de afirmar que controla su vida. Esa necesidad de control es la puerta trasera de su mente. Ahí entra todo. Pero entiende algo crucial antes de continuar. No estás aprendiendo a someter voluntades. Estás aprendiendo a liberarte de tu necesidad de someterlas. El débil real es quien necesita resultados específicos. El poderoso simplemente quita su presencia, y el vacío trabaja por él. Primera clave: jamás intentes persuadir. Introduce la duda y desaparece. El error del ansioso es insistir hasta la extenuación. Cree que acumulando argumentos logrará convencer.
Pero los argumentos no transforman creencias, las fortifican. Cada intento de convencer despierta las defensas del otro. Y un ego defendido es un ego inflexible. Entonces, ¿qué hacer? Plantas una interrogante, una sola, y te retiras. No elaboras, no expandes. La dejas flotando como anzuelo invisible. La mente humana detesta interrogantes sin resolver. Y si tú no respondes, el otro lo hará. Y al responderla desde dentro, se convencerá solo. Y esa autoconvicción es irrompible. Ejemplo, tu socio propone una estrategia que intuyes fallará. No lo contradices, no argumentas, preguntas, ¿esto resuelve el problema real o solo el síntoma? Y cambias de tema. Lo dejas procesando. En una semana él mismo abandonará la idea, creyendo que evolucionó, sin saber que tú sembraste la semilla de la duda, o con alguien cercano que insiste en algo inconveniente. No pelees. Pregunta, ¿lo quieres porque realmente lo necesitas o porque crees que deberías quererlo? Y silencio. Déjalo con esa pregunta. Observa cómo su propia inteligencia empieza a cuestionar su deseo inicial. Segunda clave. La escasez emocional es la única divisa con valor real. Las personas aprecian lo raro, no lo común. Y tú eres común. Demasiado accesible, demasiado disponible, demasiado obvio. Por eso eres ignorado. El poder no reside en estar presente constantemente. Reside en que tu ausencia pese más que tu compañía. No se trata de juegos infantiles de desaparición. Se trata de construir una existencia tan rica que tu atención sea privilegio, no obligación. Cuando alguien te tiene garantizado, dejas de importar. No por maldad, por naturaleza humana. Es economía básica aplicada a emociones. Lo abundante se vuelve invisible. Lo escaso se vuelve valioso. El aire es vital, pero no lo aprecias. Hasta que falta. Así funciona también la atención. Ejemplo. En cualquier negociación, quien demuestra mayor interés pierde poder, porque interés es sinónimo de necesidad. Y necesidad es vulnerabilidad. Entonces no persigas acuerdos. Permíteles irse. Si regresan, lo harán con mejores términos. Si no regresan, nunca fueron necesarios. O en vínculos personales. Quien responde instantáneamente, quien está siempre presente, quien nunca dice no, ese no es valorado. Es útil. Y lo útil no se aprecia. Se usa. Pero quien tiene ritmo propio, quien contesta a su tiempo, quien rehúsa sin explicaciones, ese genera interés, porque representa escasez. Tercera clave. El silencio es un abismo que el ego rellena con sus terrores. Hablas en exceso, y cada palabra revela información innecesaria. Muestras tus estrategias, entregas munición al adversario. El silencio incomoda porque fuerza al otro a llenar el espacio vacío, y al llenarlo, proyecta sus culpas, ansiedades y secretos. El silencio no es vacío comunicativo, es la comunicación más potente, porque no ofreces nada a lo cual aferrarse, nada que refutar, nada que combatir, solo el eco de sus propias palabras. En el silencio, las personas confiesan. En el silencio, negocian contra sí mismas. En el silencio, revelan más de lo que cualquier interrogatorio extraería. Porque el silencio genera ansiedad. Y la ansiedad busca alivio. Y el alivio llega en forma de palabras que nunca planeaban decir. Ejemplo. Te acusan de algo injusto. No te justifiques. Obsérvalos en silencio. Permite que hablen, que se contradigan, que llenen el vacío con especulaciones y nerviosismo. Cuando terminen, pregunta con calma. ¿Eso es todo? Esa pregunta, precedida por silencio absoluto, es demoledora. Les muestra que su acusación fue apenas ruido. Y tú permaneciste inmutable, o en ventas. El vendedor desesperado llena cada pausa con más razones, más beneficios, más justificaciones, y cada palabra reduce su autoridad. El vendedor maestro presenta la oferta y calla. En ese silencio,
El cliente comienza a autoconvencerse, empieza a justificar la compra, se vende a sí mismo, y cuando acepta, cree que fue decisión autónoma. Cuarta clave. Propón lo opuesto a lo que deseas que rechacen. Si buscas que alguien tome cierta acción, no la solicites. Ofrece la alternativa opuesta, con absoluta seriedad. La reactancia completará tu estrategia. El ego busca demostrar independencia. Entonces, si presentas la opción que secretamente quieres que descarten, la descartarán. Y al hacerlo, elegirán lo que planeabas desde el inicio, sin detectar tu influencia. Esta táctica requiere credibilidad total. No puedes dudar. No puedes dejar filtrar la trampa. Debes ofrecerlo como si genuinamente lo creyeras la mejor alternativa. Y el ego ajeno, en su afán de demostrar autonomía, hará exactamente lo contrario. Ejemplo, necesitas que un colaborador asuma mayor responsabilidad. No se lo pidas directamente. Comenta. Creo que este reto excede tu nivel actual. Pensé dárselo a alguien más experimentado. Su ego reaccionará instantáneamente. No, puedo manejarlo perfectamente. Y lo asumirá. Con más compromiso del que jamás obtendrías pidiendo directamente. Porque ahora no lo hace por ti. Lo hace por demostrar tu error. O, con hijos adolescentes, quieres que estudien cierta carrera. No insistas. Sugiere. Esa profesión parece demasiado exigente para ti. Tal vez algo más accesible sería mejor. Observa cómo luchan por demostrar que subestimaste sus capacidades. No lo hacen por la carrera. Lo hacen por su autoimagen. Quinta clave. La retirada estratégica provoca más persecución que la insistencia. El depredador persigue lo que huye, y tú estás inmóvil, mendigando atención. El instinto humano busca lo que se aleja, no lo que permanece estático. Es programación ancestral. Entonces, retírate, sin dramatismo, sin estruendo, con neutralidad absoluta, y observa cómo quien antes te ignoraba ahora busca tu presencia. Tu ausencia crea desequilibrio, y el desequilibrio genera movimiento. La presencia constante genera equilibrio, y el equilibrio genera estancamiento. Pero cuando retiras tu energía, cuando te vuelves impredecible, cuando dejas de estar disponible, generas un vacío. Y ese vacío desencadena preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Cambió? ¿Perdí algo? Y esas preguntas son hambre. Y el hambre busca saciarse. Ejemplo. Alguien te trata con indiferencia. No reclames. No insistas. Retrocede. Continúa con tu existencia. Deja de buscar su atención. Deja de iniciar contacto. Y eventualmente, esa persona regresará, preguntándose por qué ya no estás ahí, por qué dejaste de intentar. Y en ese momento, tú decides si vuelves. Pero ahora, tú controlas la dinámica. Porque ahora, tú eres quien se fue. O en contextos comerciales, un cliente te trata como segunda opción. Retírate. Menciona que tienes compromisos más urgentes, que quizás no es el momento adecuado. Y cuando perciban que te están perdiendo, su interés se multiplicará. Porque la amenaza de pérdida motiva más que la promesa de ganancia. Está comprobado psicológicamente. El dolor de perder es el doble de intenso que el placer de ganar. Entonces, utilízalo. Sexta clave. La aprobación regalada carece de valor. Los humanos valoran lo que deben conquistar. Si apruebas todo, tu aprobación es insignificante. Si elogias constantemente, tus elogios se convierten en ruido ambiental, como música de fondo, presente, pero ignorada. El poder del reconocimiento radica en su rareza. Entonces, no elogies por cortesía. No apruebes por parecer amable. Sé selectivo, brutalmente selectivo. Y cuando reconozcas algo, que sea merecido, específico, inesperado, porque un reconocimiento escaso de alguien exigente supera 1000 halagos de alguien complaciente. Reflexiona. El profesor que aprueba a todos vuelve su aprobación irrelevante.
Pero el profesor que raramente otorga excelencia, cuando alguien la obtiene, es un logro significativo, un distintivo real de mérito, y todos compiten por obtenerlo. Ejemplo: un líder que elogia indiscriminadamente genera equipos mediocres, porque saben que el elogio llegará independientemente del esfuerzo. No existe diferenciación entre lo extraordinario y lo mediocre. Todo recibe el mismo excelente trabajo. Entonces, ¿para qué esforzarse más? Pero un líder que raramente aprueba, y cuando lo hace es quirúrgicamente preciso, crea equipos que compiten ferozmente por ese reconocimiento, porque saben que representa algo real. En relaciones interpersonales, quien siempre concuerda, quien siempre apoya incondicionalmente, quien nunca desafía, ese no es respetado. Es cómodo, predecible, pero no respetado, porque su opinión carece de peso, su aprobación no tiene costo. Entonces es descartable. Pero quien desafía, quien cuestiona, quien solo aprueba cuando genuinamente lo merece, ese genera respeto, porque su aprobación debe ganarse. Séptima clave: quien define el marco, domina la interacción. No combatas dentro del marco impuesto por otro. Redefínelo. La persona que establece los términos del intercambio ya tiene ventaja decisiva, porque todo lo posterior será reacción dentro de su estructura. Es como jugar en tablero ajeno, con reglas ajenas, con cronómetro ajeno. Perdiste antes de comenzar. Entonces, no entres. Cambia las reglas. Cambia la pregunta. Cambia el juego mismo. Los maestros de la comunicación dominan esto. Les preguntan algo, responden otra cosa. No por evasión, porque entienden que responder la pregunta significa aceptar sus premisas, y las premisas contienen trampas, contienen asunciones, contienen narrativas preestablecidas. Entonces, transforman el marco. Ejemplo: alguien pregunta, ¿por qué cometiste ese error? La pregunta asume culpabilidad. Asume que lo hecho fue incorrecto. Si respondes directamente, ya aceptaste esa premisa. Ya perdiste. Entonces no respondas. Cambia el marco. La pregunta interesante no es por qué lo hice, sino qué te hace asumir que fue error. Ahora la conversación cambió completamente. Ahora el otro debe justificar su asunción. Ahora tú controlas el territorio. O en conflictos de pareja, te dicen: nunca prestas atención. Si te defiendes, ya aceptaste su marco, el marco de tu culpabilidad. Transforma el marco. Atención significa cosas diferentes para cada persona. ¿Qué significa específicamente para ti? Ahora la conversación no trata sobre tu deficiencia. Trata sobre comunicación, sobre expectativas, sobre definiciones. Y eso es manejable. Octava clave: quien necesita ganar el argumento ya perdió la relación. Ganar argumentos destruye confianza, porque ganar implica que necesitabas validación, y quien necesita validación constante es frágil. Su identidad depende de nunca equivocarse. Su ego no tolera derrota. Entonces, pelea cada batalla menor como si fuera decisiva, y al hacerlo, destruye la confianza del otro, porque nadie confía en quien no puede admitir error jamás. El poderoso no argumenta, observa, escucha, y cuando habla, no busca victoria, busca sembrar, plantar ideas que germinarán después. No necesita crédito inmediato, no necesita que admitan su razón, porque sabe que la verdad emerge con tiempo, y cuando emerge, no requiere validación. Simplemente es. Ejemplo: te atacan verbalmente en contexto social. No respondas con furia, no te defiendas. Sonríe levemente y di lo inesperado. Probablemente tengas razón. Y silencio. Esa frase, pronunciada con tranquilidad absoluta, desarma completamente. Porque no hay objetivo que atacar, no hay ego que herir, no hay defensa que destruir. Y el atacante queda en el vacío, buscando un enemigo que evaporó. Y todos los observadores notan la diferencia.
Notan quién mantuvo compostura, quién retuvo el poder, y no fue quien gritó más fuerte. Novena clave. La vulnerabilidad calculada es el anzuelo invisible, no la vulnerabilidad genuina. Esa es debilidad explotable. La vulnerabilidad calculada es mostrar una fisura controlada, una que invite al otro a sentirse superior momentáneamente, a creer que te comprende, a percibir ventaja. Y entonces baja sus defensas. Y con las defensas bajas es completamente accesible. La vulnerabilidad auténtica es caos. Es exponer tus miedos reales, inseguridades profundas, debilidades genuinas. Y el mundo no recompensa eso. El mundo lo explota sin piedad. Pero la vulnerabilidad calculada es arte. Es mostrar humanidad suficiente para parecer accesible, sin revelar nada que importe realmente. Es equilibrio perfecto entre fortaleza y accesibilidad. Ejemplo, en una negociación compleja, admite un defecto trivial. Soy pésimo recordando nombres, siempre confundo a las personas. El otro se relaja completamente. Percibe honestidad, percibe accesibilidad, percibe que vio tu lado débil, y entonces afloja su posición. Y tú, que nunca perdiste control sobre lo importante, sobre los números, sobre la estrategia real, cierras en tus términos exactos. Les diste victoria microscópica para obtener triunfo estratégico. O socialmente. Admite algo irrelevante. No entiendo nada de esta tecnología nueva. Las personas se ofrecen a ayudar inmediatamente. Se sienten útiles. Se sienten superiores en ese ámbito minúsculo. Y esa sensación de superioridad los hace bajar la guardia en todo lo demás. Ahora eres humano, accesible. No representas amenaza. Y cuando no eres amenaza, la gente te permite entrar. Te confía información. Te revela cosas. Y la información siempre es poder. Décima clave. El poder genuino no se demuestra. Se asume. Quien necesita probar su poder carece de él. Quien explica su autoridad no la posee. El poder auténtico es tan evidente que no requiere anuncio. Es frecuencia, es presencia. No requiere volumen, no requiere gesticulación excesiva. Simplemente ocupa espacio con la certeza de quien sabe que le pertenece. Observa la naturaleza. El macho dominante no está constantemente peleando. No está constantemente probando nada. Simplemente existe, y todos lo reconocen. Su postura lo comunica, su calma lo comunica, su indiferencia ante desafíos menores lo comunica. Solo interviene cuando verdaderamente importa. El resto del tiempo simplemente es ejemplo. En cualquier reunión social, quien más habla raramente es quien más poder tiene. Es quien más inseguridad siente, quien más necesita ser escuchado, quien más requiere validación. Pero quien menos habla, quien observa, quien cuando finalmente dice algo, provoca que todos callen para escuchar, ese posee el poder. Porque no compite por atención, ya la posee, sin solicitarla. En contextos laborales, el empleado que constantemente recuerda sus logros, que constantemente solicita reconocimiento, ese no es respetado, es tolerado. Pero quien simplemente ejecuta, quien entrega resultados consistentes, quien no necesita aplausos, ese es quien asciende, porque su trabajo comunica por él, no requiere vocero. Undécima clave. La expectativa incumplida supera en poder a la sorpresa. Si siempre excedes expectativas, generas dependencia tóxica. Si siempre decepciones, generas abandono. Pero si calibras expectativas para que el otro anticipe algo, y luego lo retiras sutilmente, creas hambre, creas necesidad, creas adicción. Es entrenamiento conductual básico. Al inicio, recompensa constante. Cada acción correcta, una recompensa. Y la persona se habitúa. Anticipa la recompensa como garantía, pero luego introduces variabilidad. A veces recompensa,
A veces, nada. Y esa inconsistencia genera adicción, porque ahora desconocen cuándo llegará. Entonces intentan más, trabajan más, persiguen más, esperando obtener esa recompensa que antes era certeza. Esto se denomina refuerzo variable, y es la forma más poderosa de condicionamiento conocida. Ejemplo, has sido extremadamente atento, muy presente. Respondes rápidamente, siempre disponible, y súbitamente, sin explicación alguna, te vuelves menos accesible. No desapareces completamente, simplemente te vuelves escaso. Tus respuestas tardan más, tu atención es menos predecible. El otro, acostumbrado a tu presencia garantizada, comenzará a cuestionarse. ¿Hice algo incorrecto? ¿Está molesto? ¿Estoy perdiéndolo? Y esa interrogante, sin respuesta, los atormentará más que cualquier palabra pronunciada. Los atormentará tanto que comenzarán a esforzarse más, a buscar más, a ofrecer más, para recuperar lo que previamente daban por sentado. 12ª clave. El adulador directo es despreciado. El adulador indirecto es venerado. Si elogias frontalmente, activas sospecha inmediata. Eres brillante. Suena manipulador. Suena interesado. Suena a que buscas algo. El cerebro humano evolucionó detectando adulación. Es mecanismo defensivo ancestral, porque la adulación ha sido arma durante milenios. Entonces las defensas se activan automáticamente. Pero si elogias indirectamente, penetra sin resistencia. Entra por la puerta lateral del ego. Las personas suelen subestimar la complejidad de lo que haces. Esa frase no elogia directamente. Reconoce. Y el reconocimiento implícito es percibido como más auténtico que el elogio frontal. Porque no parece buscar nada. Simplemente observa. Y la observación sin agenda es interpretada como verdad. Entonces, se acepta, se internaliza, se valora profundamente. Oh, debe ser frustrante ser el único en tu entorno que comprende esto. No dijiste explícitamente que es inteligente. Dijiste que los demás no lo son tanto. Pero el mensaje recibido es idéntico y resulta más impactante, porque llegó envuelto en empatía, no en halago transparente, y la empatía siempre penetra más hondo que el elogio. 13ª clave. El desapego absoluto es la única forma de control total. Esta es la clave final, y la más difícil de integrar, porque invalida todas las anteriores si no la comprendes profundamente. Ninguna táctica funciona si la necesitas desesperadamente. Si requieres que alguien actúe de cierta forma, ya perdiste el poder. Porque la necesidad es una cuerda que el otro puede manipular a voluntad. Pero si genuinamente no necesitas el resultado específico, si puedes retirarte en cualquier momento sin dolor emocional, entonces posees todo el poder posible. Porque el poder verdadero no es forzar conductas ajenas. El poder verdadero es no necesitar forzarlas. El poder verdadero es estar tan completo internamente que el mundo externo es complemento, no fundamento. Y esa completitud se transmite. El otro la percibe energéticamente, y la presencia de alguien que no necesita absolutamente nada es magnética, porque es extremadamente rara, porque es genuina, porque es poder en su expresión más pura. Ejemplo, negocias un contrato importante. Lo deseas, pero no lo necesitas vitalmente. Y esa diferencia microscópica, invisible en palabras pero palpable en energía, transforma todo. Porque el otro lo detecta. Detecta que puedes retirarte en cualquier instante, que no estás desesperado, que posees alternativas reales. Y quien posee alternativas, posee poder. Entonces hacen lo posible por retenerte. Mejoran la propuesta. Flexibilizan condiciones. Porque intuyen que si te pierden, pierden algo valioso. Y esa percepción de valor no provino de tus palabras. Provino de tu ausencia de necesidad. Pero aquí llega la advertencia crucial.
Estas claves no son para cobardes que pretenden ser estrategas. No son trucos baratos de seducción ni guiones de vendedor inseguro. Son principios de arquitectura psicológica del poder. Y el poder tiene precio no negociable. No puedes ejercerlo desde el miedo. Porque si intentas aplicar estas tácticas desde la necesidad, desde la inseguridad profunda, desde el ego herido buscando venganza, estas claves se volverán contra ti con fuerza multiplicada. Se convertirán en actuación transparente, y la actuación siempre se detecta, quizás no inmediatamente, pero eventualmente se detecta. El lenguaje corporal la traiciona, la tensión vocal la revela, la inconsistencia conductual la expone, y cuando se detecta, pierdes más de lo que poseías originalmente, porque no solo perdiste esa interacción específica, perdiste credibilidad, perdiste respeto, el tuyo propio y el ajeno. Y la credibilidad es el activo más difícil de reconstruir. El problema no es que estas tácticas sean ineficaces, es que son demasiado eficaces, y cuando funcionan, generan adicción psicológica. Te vuelves dependiente de la sensación de control, de ser el estratega, mientras otros son piezas movibles, de sentirte más astuto, más despierto, más evolucionado. Y entonces cometes el error fatal e irreversible. Empiezas a creer que eres diferente categóricamente, que eres especial, que los demás son predecibles, pero tú eres complejo e impredecible. Y en ese preciso momento, te transformaste en aquello que más despreciabas, en alguien cuyo ego depende completamente de sentirse superior intelectualmente a los demás. Y esa dependencia es una cadena forjada en oro, elegante, sofisticada, pero cadena al fin. Y las cadenas doradas se esclavizan igual que las de hierro. Aquí está el giro que pocos soportan. El verdadero poder no es manipular exitosamente. Es no necesitar manipular jamás. El maestro no utiliza estas claves para controlar personas. Las comprende para no ser controlado por su propia compulsión de controlar. Porque la cúspide del poder no es ganar cada batalla posible. Es elegir sabiamente cuáles vale la pena pelear. Y la mayoría no valen absolutamente nada. La mayoría son ruidos sin sustancia, distracciones elaboradas, trampas de ego disfrazadas de conflictos importantes. Y quien cae en ellas, quien siente que debe ganar cada interacción microscópica, ese no es poderoso en absoluto. Ese es esclavo de su propia imagen pública, esclavo de su reputación construida, esclavo de lo que otros piensan sobre él. Y no existe cadena más pesada que la opinión ajena, porque es infinita e insaciable. Siempre habrá otra persona a quien impresionar, siempre otra batalla que ganar, otro ego que domar, otro enemigo que vencer. Y ese es el infierno disfrazado de gloria. La diferencia entre el actor y el maestro es simple pero abismal. El actor usa estas claves porque quiere sentirse poderoso momentáneamente. El maestro las comprende porque ya no necesita sentirse nada específico. El actor manipula para ganar validación. El maestro observa porque ya ganó la única guerra que importa. Y ganó porque dejó de jugar el juego que todos creen fundamental. Ese juego de aprobación constante, de validación externa, de tengo razón y tú estás equivocado. Ese juego es para niños emocionalmente. Y el maestro ya no es niño. El actor necesita que el otro pierda para sentir que ganó algo. El maestro puede permitir que el otro gane completamente y no sentir absolutamente nada, porque su valor no depende del resultado externo. Su identidad no está en juego nunca. Su ego no necesita alimentarse de victorias constantes para sobrevivir. Simplemente existe. Y esa diferencia de estado es lo que separa el poder fingido del poder auténtico. El poder no es una técnica aplicable. Es una identidad integrada.
es despertar cierto día y darte cuenta de que no necesitas convencer a nadie de absolutamente nada, de que tu valor no depende de opinión ajena, de que puedes retirarte de cualquier situación sin sentir que perdiste algo, porque no hay nada que perder realmente. No hay ego que defender desesperadamente. No hay imagen que mantener artificialmente. Solo hay presencia. Y la presencia no argumenta jamás. No suplica nunca. No compite. Simplemente es. Y lo que es, no necesita demostrarse. Y aquí está la paradoja que rompe esquemas mentales. Cuando dejas de intentar tener poder, cuando dejas de buscar control activamente, cuando genuinamente te vuelves indiferente al resultado específico, ese es precisamente el momento en que más poder acumulas. Porque ahora nadie puede manipularte emocionalmente. Nadie puede chantajearte. Nadie puede usar tu necesidad como palanca contra ti. Porque no tienes necesidad explotable. Entonces, ¿dónde te coloca esto exactamente? Frente a una decisión inevitable. Puedes usar lo aprendido hoy como arsenal táctico, como trucos para sentirte temporalmente más listo que quienes te rodean, y funcionarán efectivamente, por cierto tiempo, hasta que encuentres a alguien que también las domina. Y entonces descubrirás que estabas jugando ajedrez en un tablero que jamás elegiste, contra un oponente que anticipó tus movimientos antes de que los ejecutaras, y en ese momento comprenderás que las técnicas sin identidad integrada son completamente vacías. O puedes comprender que estas claves no son el destino final, son apenas el mapa inicial, y el mapa nunca es el territorio real. El territorio es tu mundo interno. Es tu capacidad de estar solo sin sentirte solitario, de perder sin sentirte perdedor, de ser ignorado sin sentirte invisible, porque el único poder que nadie puede arrebatarte jamás es el que no necesitas exhibir, el poder que emana de completitud interna, de autosuficiencia emocional absoluta, de independencia psicológica total. La fortaleza genuina no se construye con muros defensivos, se construye con ausencia total de necesidad de muros. El león no ruge para intimidar presas, ruge porque es león, y lo sabe con certeza absoluta, y todos los demás también lo saben instintivamente. Entonces, no necesita probarlo constantemente, no necesita demostrar nada, no necesita ganar cada escaramuza menor, porque ya ganó la guerra única, la guerra contra su propio ego, y esa es la única guerra que verdaderamente importa, la única que vale la pena librar, la única que, cuando la ganas definitivamente, todo lo demás se vuelve irrelevante completamente. Ahora la pregunta es exclusivamente para ti. ¿Vas a usar esto para controlar a otros temporalmente? ¿O para dejar de ser controlado por ti mismo permanentemente? Porque ambas opciones están disponibles abiertamente. Pero solo una te libera genuinamente. La otra solo te proporciona una prisión más sofisticada, con mejores vistas, quizás, con comodidades superiores. Pero, prisión al fin. Y antes de que cierres este video y regreses a tu rutina, permíteme decirte algo más. Si llegaste hasta este punto exacto, no fue casualidad. Fue porque algo en ti ya sabía que el mundo no funciona según te enseñaron. Ya sabías que existen reglas ocultas que nadie verbaliza, pero todos aplican. Ya sabías que la honestidad radical sin estrategia es ingenuidad costosa, que la transparencia total sin filtros es suicidio estratégico, que el mundo recompensa la opacidad calculada y castiga brutalmente la ingenuidad. Pero saber no es suficiente nunca. Nunca lo fue. Nunca lo será. Saber sin aplicar es simplemente entretenimiento mental. Y el entretenimiento es opio psicológico. Te hace sentir temporalmente mejor sin cambiar absolutamente nada. Te proporciona la ilusión de progreso sin el costo real del progreso. Te permite sentirte despierto mientras permaneces profundamente dormido. Entonces, no te entretengas pasivamente con esto. Úsalo activamente.
o déjalo completamente. Pero no lo acumules como información muerta en el cementerio de tu memoria. Y ahora sí, finalmente, escribe en los comentarios una palabra, una sola palabra, la que mejor captura cómo te sentiste durante este recorrido. No lo hagas como favor a mí. Hazlo porque al nombrarla, la vuelves consciente. Y lo consciente puede transformarse eventualmente. Y lo inconsciente solo puede repetirse eternamente. Y si llegaste hasta aquí es porque estás exhausto de repetir patrones. Entonces, nombra esa emoción. Y dale like si esto generó incomodidad. Porque la incomodidad es señal de que algo se movió internamente. Y si algo se movió, significa que estabas estancado previamente. Y si estabas estancado, significa que este video no fue pérdida de tiempo. El tablero está completamente dispuesto. Las piezas están en posición inicial. Ahora te corresponde mover o permanecer inmóvil. Pero no finjas que no viste el juego completo. Porque una vez que lo ves claramente, no puedes dejar de verlo nunca más. Y esa es la maldición del conocimiento profundo, y también su bendición. Ahora tú decides qué haces con ello.